Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien le habla y le saluda es el profesor Carlos Cernaque. Entonces, estamos hablando en estos momentos de un tema muy necesario para la historia humana, un tema de elevación, tanto artística como dentro de los conceptos de pensamiento, ¿no? Vamos a introducirnos en el tema de el neoclasicismo, ¿no? Y ahora, empecemos. Quiero mencionarles que dentro de esta nueva etapa de pensamiento, ¿no? Porque ya habíamos hablado de la edad moderna, esta nueva etapa de pensamiento está relacionada o dirigida más que nada por, por que abandonaron un nuevo sistema, ¿no? Estamos hablando de que abandonaron el sistema oscurantista, ¿no? En el cual se negaba la información, se negaba los datos, se negaba una visión externa a lo que es el cristianismo. Estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces, cuando llega la edad moderna, surgen nuevos conceptos, surgen nuevos estilos de recoger información, ¿no? Y entonces, dentro de estos, se moderniza, por así decirlo, lo clásico, pero específicamente lo clásico griego, ¿no? Todo el conocimiento griego que antes tenía, bueno, pues se restablece y se vuelve moderno y se vuelve a mencionar esto como tema principal, ¿no? Entonces, ¿qué fue el neoclasicismo en realidad? Fue un movimiento artístico encaminado a recobrar e imitar la literatura y el arte clásico de la antigüedad, ¿no? Surge y se desarrolla con mayor auge en Francia, pero no solamente en Francia se desarrolla, ¿no? Sino que como principal espacio se encuentra este lugar, ¿no? Ahora, esta escuela corresponde a la época de la Ilustración y del racionalismo francés, ¿no? Donde tenemos, o vamos a estudiar nuevamente al filósofo, o vamos a mencionar nuevamente al filósofo Descartes, ¿no? Se utilizó más que nada en el ejercicio de la influencia cultural, política y militar, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que surge cuando decae la literatura renacentista y la barroca, ¿no? Esta escuela surge y se desarrolla con mayor auge en Francia, como lo estaba mencionando, ¿no? Los escritores buscan entonces claridad y así vuelven por el camino del clasicismo, ¿no? Los neoclásicos creyeron encontrar en la imitación de los modelos clásicos la fórmula definitiva de la belleza, ¿no? Ejercieron la influencia no solamente cultural, sino también política y militar, ¿no? Ahora, dentro del contexto histórico, ¿no? A ver, esto corresponde a la época de la Ilustración, ¿no? Del racionalismo francés, ¿no? Ahora, también hay que tener en consideración que en Francia estaba el concepto de monarquía absolutista, ¿no? Donde se desarrolla el reinado de Luis vige, de, XVI, en el cual él mencionaba el Estado soy yo. O también surge el concepto ilustrativo, ¿no? Que se mencionó como el siglo de las luces, ¿no? La creación de la enciclopedia, la Biblioteca Nacional, ¿no? Hay que tener en consideración todos estos criterios para ver cómo surgió. Ahora, dentro de las características, ¿no? Dentro de las características del neoclasicismo tenemos una imitación de los modelos clásicos, predominio de la razón, son respetuosos de las normas y las reglas en el arte, ¿no? Se escribe con rigor métrico, tenían una influencia especialmente de Nicolás Boileau en el arte poética, ¿no? Se rechaza la fantasía, la comedia es didáctica y moralizante, destacaron en el teatro y la fábula, ¿no? Hay que tener en consideración que también hubo representantes, ¿no? Como estaba mencionando, se dio con mayor influencia en Francia, pero también hay que tener en consideración dentro de la influencia de, de Inglaterra, ¿no? El escritor inglés Daniel Defoe, ¿no? Quien fue el autor de las aventuras de Robinson Crusoe, ¿no? También en el país de Francia tenemos diferentes tipos de representantes, ¿no? Por ejemplo, Molière, Corneille, Racine,
¿no? Que quienes destacaron en obras, ¿no? Como dentro de Molière, el comediógrafo francés, fue el autor también de Las costumbres del avaro, ¿no? También el concepto de Corneille, creador de la tragedia de la clásica francesa, ¿no? Sus temas son sacados de la historia, ¿no? Hay que tener en consideración que eh, fue el autor de la comedia El Mentiroso, ¿no? Entre otros países, ¿no? Que también destacaron dentro de este concepto fue el neoclasicismo español, ¿no? Quien tuvo una decadencia en el siglo XVIII, ¿no? El contexto histérico que se desarrolla dentro del neoclasicismo español hay que tener en consideración que es una continuación del clasicismo francés, ¿no? Que tuvo su decadencia en el siglo XVII, ¿no? Francia es la cumbre de su poder político, no va a imponer sus normas y valores literarios por toda Europa, no hay que tener diferentes conocimientos acerca de quiénes fueron los que destacaron dentro de ellos, ¿no? Pero también tiene ciertas características. Las características del neoclasicismo español es el concepto de sentido de unidad, hay sometimiento a la autoridad de los preceptistas, ¿no? Tenieron una visión de la vida, pero hay que también que rescatar que se pierde la originalidad, porque fue, digamos, una continuación de lo que surgieron en anteriores países, ¿no? ¿No? Ahora, si es que estamos hablando de los representantes, ¿no? Tenemos a, Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Como también tenemos a Félix María Santiago, ¿no? Quien desarrolla las fábulas morales, Tomás de Iriarte, quien desarrolló las fábulas literarias, ¿no? Y también el fray Benito Jerónimo Feijo, quien desarrolló el teatro crítico universal. Si es que llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu paciencia.